Bien, estábamos en Perú, ahora echemos un vistazo a lo que es noticia en Ecuador. Para ello vamos a contactar a César García Vélez a esta hora. Adelante. Gracias, Andy. Un gusto poder estar contigo para analizar una problemática que también se está generando nuevamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y para darle contexto a nuestra audiencia en Latinoamérica y que entienda de qué se trata, el presidente había enviado un proyecto acá a la Asamblea Nacional denominado de mejoramiento de la recaudación tributaria y antilavado de activos. Se le bautizó con el nombre de Ley Antipillos, que lo que buscaba, entre muchas otras cosas, es, por ejemplo, instaurar un impuesto a la compra de vehículos usados, y esto fue el argumento que presentó la mayoría del legislativo, que con 84 votos resolvió en primer debate archivar esa ley, señalando que se trataba o argumentando de un impuesto nuevo a la ciudadanía que iba a afectar a su economía. ¿Qué pasó? Que una vez que se archivó ese proyecto de ley, se pasó al registro oficial, se ha publicado y la Asamblea notificó al Ejecutivo al respecto de este archivo. El Ejecutivo, en contraparte, ha devuelto este documento, esta notificación, y sobre ello vamos a dialogar a continuación con el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz. Gracias por este espacio, doctor. Bien, he dado un pequeño resumen para que entienda nuestro auditorio en Latinoamérica, pero quisiera preguntarle, ¿en qué momento estamos ahora que el presidente o el gobierno ha enviado esa notificación a donde ustedes? ¿Qué validez puede tener? Qué gusto, César. Un saludo a toda la teleaudiencia de Ecuador y Latinoamérica. A ver, el trámite constitucional del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo se encuentra legal y constitucionalmente concluido, con la negativa y el archivo del proyecto de ley. De igual forma, la Asamblea ha procedido a notificar al Ejecutivo con esta resolución del Pleno de la Asamblea y también al registro oficial. En ese sentido, esta devolución, digamos, simbólica que ha hecho el Ejecutivo, realmente no tiene ningún efecto jurídico. Ellos han sido notificados y, digamos, no pueden darse por desnotificados, ni tampoco existe en la normativa la facultad de devolverle a la Asamblea Nacional una resolución. Entonces, no tiene ningún efecto jurídico. Pero, eso sí, el proyecto de ley enviado se encuentra, como le digo, negado, archivado y, por tanto, su trámite concluido. Muy bien, vamos entonces a retrotraernos un poco para que nuestro auditorio también comprenda lo que pasó. El argumento que el gobierno dice sostener, el hecho de que los tiempos siguen corriendo, es que no se podía archivar en primer debate. ¿Esto tiene asidero? Si no es así, ¿por qué? Por supuesto. Realmente nosotros no concurramos con esa tesis, simplemente es cuestión de leer la Constitución, y yo le puedo decir de memoria los artículos, pero basta hacer una lectura textual del texto constitucional, querido César, y me voy a permitir leer. Artículo 140 de la Constitución. La presidenta o presidente de la Asamblea de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo de 30 días, a partir de su recepción. Aquí va lo importante. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, a excepción en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Es decir, solo puede variar de los 30 a los 60 porque es urgente, pero de ahí el trámite es lo ordinario. Así es. Por ejemplo, para un proyecto que no está calificado como urgencia en materia económica, los tiempos evidentemente son más largos, por lo que se requiere que el proyecto sea debatido socializándolo y con mayor tramitología. Pero en el caso de el proyecto económico urgente, por su naturaleza se le ha puesto un plazo de 30 días. Pero dentro del procedimiento ordinario, siguiendo las reglas del procedimiento ordinario, es decir, no existe un procedimiento extraordinario o un procedimiento especial. Y finalmente, y de igual forma, el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece en su último inciso que respecto al primer debate, el Pleno con mayoría absoluta de sus miembros podrá resolver el archivo del proyecto de ley. Es decir, sí se puede, de acuerdo a la Ley Orgánica Legislativa, el archivo en primer debate. Así es, y de acuerdo a la Constitución, porque aquí la pregunta es, ¿se puede dentro del procedimiento ordinario
archivar un proyecto de ley en primer debate? La respuesta es sí. ¿Los proyectos económicos urgentes siguen el procedimiento ordinario? La respuesta es sí. Por lo tanto, se puede archivar un proyecto económico urgente dentro del primer debate porque es parte del procedimiento ordinario de aprobación de las leyes en el cual la Constitución no hace ninguna diferencia, no dice que los proyectos económicos urgentes tendrán un tratamiento extraordinario o especial, dice que se regirán nuevamente por el procedimiento ordinario a excepción de los plazos. Pregunta final y me parece lo más trascendente. ¿Qué pasa? Porque lo escuché al ministro de Gobierno hace pocos minutos en una comisión señalar que están barajando la posibilidad de que en su debido momento, cuando se cumplan los plazos, ellos hagan que esta ley ingrese por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia. Bueno, la Asamblea ha procedido a publicar en el registro oficial la resolución que negó y archivó el proyecto. Entonces, si es que el gobierno decide promulgar la ley y enviarla para su publicación en el registro oficial, sería una obligación del registro oficial el negar esta publicación. Y como segunda medida, si el presidente se le ocurre promulgar y enviar para publicación una ley, un proyecto de ley que ha sido expresamente negado y archivado por la Asamblea Nacional, ese acto sería un acto nulo, sería un acto de facto, sería un acto dictatorial y presumiblemente un delito de arrogación de funciones, por cuanto, imagínense, se estaría enviando para publicación una ley que fue expresamente archivada por el primer poder del Estado y máximo representante de la voluntad de los ecuatorianos, como es la Asamblea Nacional. Eso realmente no se ha visto nunca en la historia republicana y, por el contrario, yo creo que para zanjar este tema existe un criterio de la asambleísta Inés Alarcón, asambleísta de la bancada de gobierno, presidenta de la Comisión de Seguridad, que siendo de la propia bancada del gobierno ha establecido como una fórmula para evitar la pugna que el presidente envíe un nuevo proyecto de ley, lo cual, eso sí, evidentemente lo puede hacer, enviar un nuevo proyecto de ley económica urgente y con eso se pueda debatir. Imagínense, de la propia bancada del gobierno le han dado una salida aceptando que se pueda archivar en primer debate un proyecto de ley económica urgente y que se pueda enviar otro, evidentemente ya con que se pueda hacer un trabajo de socialización con el resto de bancadas para que el proyecto pueda ser aprobado. Clarísimo, ahí está el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, hablándonos de las implicancias que tiene esta disputa que está abierta entre Ejecutivo y el Legislativo. Veremos qué es lo que ocurre cuando, según el gobierno, se cumplan los plazos y ellos envíen al registro oficial esta nueva ley que, pues, lo que buscaba, de acuerdo al Ejecutivo, era normar el tema del lavado de activos. Esta es la información, Andy, tú sigues. Puedes apostar, compañero, que así será. Una buena tarde para ambos. Nos vemos.